Bien amigos, como lo venimos anunciando, estará con nosotros en breve el profesor de Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el economista Alejandro Indacochea, que además es presidente del directorio de Indacochea Consultores, y con él vamos a conversar de temas muy interesantes vinculados con la crisis económica mundial, cómo afecta al Perú, las medidas que se deberían tomar y cómo podríamos aprovechar de alguna manera a los peruanos para bien de nuestra economía esta coyuntura que afecta al mundo entero. Vamos a conversar de ello en breves minutos y además posteriormente comentar también temas vinculados con la pretendida actividad empresarial del Estado a través de la creación de una línea aérea de bandera, la recreación de la Marina Mercante del Perú, que en su momento fue liquidada, de ENAPU, la participación empresarial de Petroperú, en fin, vamos a escuchar la opinión, amigos, de Alejandro Indacochea. Vamos con las imágenes. La entrevista se la hicimos hace algunos minutos por cuestiones de horarios, la hicimos el día de hoy hace algunos minutos, así que adelante con las imágenes. Bien amigos, estamos con el economista Alejandro Indacochea de Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y además director de Indacochea Empresa. Alejandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tus aportes tan necesarios en estos momentos de incertidumbre y de crisis financiera y económica mundial. Y por ahí vamos a empezar. ¿Cómo está la crisis y en qué contexto se encuentra el Perú? ¿Cómo nos afecta y qué medidas tomar, naturalmente? Mira, vamos por partes. Esta crisis, a mi opinión, es más grave que lo que fue la del año 29. Estados Unidos ha vivido más allá de sus posibilidades. Para tener una idea cuánto asciende la deuda de 14.3 trillones, es 1000 veces el PBI peruano. O sea, 1000 veces la producción nacional. Tendríamos que pasar 1000 años con todo lo que hacemos como país para cancelar la deuda americana. Impresionante. Esto es insostenible. Una Europa donde está en la agenda pendiente Italia y España, y un proceso de ajuste largo. No puede ser un continente donde la gente viva 86 años y se jubile a los 63. Entonces, hay un ajuste fiscal que dar. Paradójicamente, el mundo vive una situación distinta. Antes éramos los países en desarrollo los problemáticos. El Fondo Monetario nos ordenaba. Hoy día ese problema no lo tenemos, lo tienen los países desarrollados. Diríamos, están bebiendo de su propia medicina. De acuerdo. Ahora, esta crisis implica un ajuste en Europa y Estados Unidos. Estados Unidos es el centro de la economía mundial. Probablemente crezca este año un 1%, que es nada. China le vende a Estados Unidos y para abastecer a Estados Unidos nos compra a nosotros. Hoy día en el mundo global no hay llaneros solitarios. Es imposible mantenernos al margen. China, al comprar menos, va a demandar menos minerales y nosotros somos un país por excelencia minero. 60% de nuestras exportaciones vienen de minería. Y en gran parte en los últimos años el crecimiento se ha vivido por el boom minero. De acuerdo. Entonces mi preocupación es de que da la impresión de que esta bonanza minera está llegando a su final, está terminando. En ese contexto nosotros no podemos mantenernos aislados. Cuando dices está terminando, estamos hablando de aproximadamente qué lapsos de tiempo, digamos. No es una cosa que tampoco va a ser de la noche a la mañana, digamos. No, pero es difícil prever, ¿no? Estamos viendo la caída de precios de los minerales. De acuerdo. Ahora, lo que es un problema puede ser una oportunidad, ¿Ya? que es lo que el ministro ha dicho hoy día. Una oportunidad, ¿por qué? Porque el dinero huye de los mercados de valores europeo y americano. Se refugia en monedas como el franco francés, el yen, y va a invertirse en oro. Pero están buscando dónde colocar esos recursos, dónde invertir. Aquellos países que tengan estabilidad jurídica, política, social, bien definida, van a tener una oportunidad porque vamos a poder recibir ese dinero. De acuerdo. El peor error histórico que podríamos hacer es, en este momento, entrar a cambiar la Constitución, ver el nuevo rol del Estado y entramparnos con inestabilidad política y estabilidad social. Bueno, lo has dicho prácticamente todo. Entonces, ¿te parecen auspiciosas las expresiones del ministro en el sentido de que esta podría ser una gran oportunidad? Y en realidad, aparentemente,
tiene los objetivos claros y esa es un poco la filosofía que le va a llevar finalmente al presidente de la República, o sigues teniendo tus dudas? No, el ministro tiene totalmente en claro y hay que apoyarlo. Muy sensata, muy coherente sus declaraciones de tomar esto como un reto, digamos, a futuro. Tendríamos que nosotros consolidar el crecimiento que teníamos al inicio del año. Y el tema pasa aparentemente por la simpleza, como lo has manifestado tú, no reformar la Constitución, no entrar a temas de asignarle un rol diferente al que ya tiene al Estado peruano y mantener una estabilidad jurídica, garantizarla de alguna manera, son los mecanismos suficientes para que estos capitales puedan, en esta coyuntura económica mundial, venir a nuestro país. ¿Qué más hay que hacer? Veníamos creciendo a inicios del año el doble del promedio de América Latina. Un flujo de inversiones impresionante, 14 TLCs. Esto ha costado esfuerzo al país. No solo es de un gobierno. Esto ha sido a lo largo de más de 20 años. Constituimos el Arco del Pacífico, Chile, Perú y Colombia. No tiene sentido entramparnos. No tiene sentido integrarnos hacia atrás. Tenemos que mirar hacia el futuro. Correcto, Alejandro. Entonces hay que mantener las cosas en buena cuenta como están, digamos. Un poco ese sería el mensaje, o habría que añadir algo más, digamos, al paquete de garantías, vamos a decir, para que vengan capitales al país. Tenemos que apoyar al nuevo gobierno en la inclusión social. No está en discusión la necesidad de hacer inclusión social a nuestros compatriotas. Esto es una demanda nacional. Es para que ese crecimiento sea sostenible. La gran discusión es cómo hacemos la inclusión social. Velasco quiso hacer inclusión social. Emprendió una reforma agraria que más que reforma agraria fue venganza agraria y nos entrampó 40 años. Lo que quiero decirte es que en muchos casos el remedio es peor que la enfermedad. Y finalmente el tema no es tanto los porqués, sino los cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y estamos viendo que en muchos sectores hay dinero, ¿no? Por ejemplo, hay sectores que muestran pues una alarmante incapacidad de gestión en el gasto. El otro día nos llegaron información, por ejemplo, de la capacidad de gestión de la Municipalidad de Lima, del Gobierno Regional de Lima, y con esto no hay ninguna animadversión a Susana Villarán, del Ministerio de la Mujer, y no habían ejecutado, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, en el último semestre, si no me equivoco, ni el 15% de su presupuesto. En el Ministerio del Interior, ante el tremendo problema de inseguridad y violencia que asola al país, igual había un porcentaje muy bajo, menor del 20% de ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces eso... Me temo que al presidente le han dado un mensaje no adecuado, un mensaje no correcto. El problema no es recursos, el problema no es dinero, el problema es gestión. Al primer semestre, el nivel de ejecución de los gobiernos regionales y locales está en promedio 22-23%, teniendo los recursos. En programas sociales el problema no es más dinero, en programas sociales el problema es complejo. Venimos gastando un promedio de $1.000 millones en los últimos años. Ha habido reducción de la pobreza, no al nivel de lo que esperamos ni los recursos que estamos colocando. ¿Cuál es el problema de fondo? Primero, no existe un registro de los beneficiarios. Se encuentra que se superponen, hay usuarios que usan 3, 4 programas. Segundo, los programas no tienen una adecuada cobertura y tienen filtración. Tenemos vaso de leche cuya filtración es más del 60%. Hay vaso de leche en Miraflores, en San Isidro. Así es. No se conoce la efectividad de los programas. El mismo vaso de leche es discutible, porque hoy en día la leche está discutible a nivel nutricional. Hay formas más efectivas, más modernas de dar ese apoyo, como son las barras energéticas. Claro, o una mezcla de leche con cereales, digamos, para lograr ciertos niveles de proteínas, grasas, que requieren, digamos, de acuerdo a estándares mundiales de nutrición infantil, por decirlo, ¿no? Para los nutricionistas es la forma más inefectiva de dar ese apoyo. Y por otro lado, estos programas son tremendamente paternalistas, asistencialistas. La mejor inserción es cuando me jubilo en el programa y me inserto al aparato productivo de la economía. Pero si me quedo permanentemente con un programa paternalista, como sucede, no hay incentivo para el desarrollo. Lo único que logramos es un gran porcentaje, un gran cúmulo de adeptos políticamente, como pasa en el vaso de leche. No solamente en el vaso de leche, PRONA, comedores populares, casi todos los programas de asistencia alimentaria que en conjunto, tengo información, manejan al año, corrígeme si de repente la cifra es errada o no se acerca a la realidad, cerca de $400 millones. Muy bien, y cuando hablamos de eficiencia en el gasto fiscal, digamos, el problema de la falta de coherencia entre las personas, digamos,
¿No crees que es preocupante, por ejemplo, el hecho de tener a Miguel Castillo como ministro de Economía y tener a Manuel Danmert en la Secretaría del Consejo Nacional de Descentralización? ¿No es, digamos, una incoherencia que no va a ayudar mucho a que la gestión sea eficiente? Mira, en esa dirección, a mí lo que me preocupa es la coherencia y la consistencia en los equipos de gobierno. ¿Por qué? Porque no solamente es la cabeza, sino el equipo con el que va a trabajar. Si bien puede ser un equipo abierto, tiene que haber diferencia de opiniones, pero cuando tú encuentras un ministro de Trabajo y encuentras como viceministro un trabajador, un sindicalista, ¿cómo marcha ello? Cuando tú encuentras un ministro de Energía y Minas que señala que hay que atraer inversión, reglas de juego, entrar a negociar, y encuentras dentro de ello a Alfredo Damar, entonces me preocupa esa parte de la coherencia y consistencia en los equipos de gobierno, ¿no? De acuerdo. Ese es un tema realmente preocupante. Así el presidente muchas veces pretenda pasarlo por agua tibia, ¿no? Él sostiene que no, que este es un gobierno de todos los peruanos, que acá no interesa la ideología. Eso lo he repetido muchísimas veces, incluso en una oportunidad en que le hicimos una entrevista en este programa, pero la realidad nos demuestra que es lo contrario. Más aún, si tú eres todo para todos, el riesgo que corres es terminando siendo nada para nadie. Así es. Alejandro, vamos a conversar de un tema fundamental y queremos recoger tu opinión, que son un poco estas ideas vinculadas con asignarle una mayor injerencia, una mayor presencia al Estado. Y vamos a empezar conversando por la línea aérea de bandera. Yo quisiera que nos des algunos alcances y opiniones tuyas al respecto. Mira, no está en discusión la necesidad de, en la inclusión social, el Estado dar atención a nuestros compatriotas en aquellas rutas donde no son rentables para la aviación comercial. Lo que está en discusión es cuál es la mejor forma de hacerlo. Con una aerolínea de bandera no tiene sentido. Tú, a manera de referencia en el mundo, hoy día ya no existen aerolíneas de bandera. Tú miras, nuestros vecinos, LAN Chile es totalmente privada, no es estatal. Aeroméxico es privada. Aerolíneas de bandera en Europa no existen. Tú tienes Air France con KLM, Iberia con British, tienes Lufthansa con la línea suiza. Entonces, hoy día los únicos que tienen aerolíneas de bandera son los bolivarianos, nuestros vecinos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, los argentinos que reiteradamente pierden $1 millón por día. Efectivamente, eso nos lo ha confirmado en más de una oportunidad Armando Tauro, profesor argentino, que es parte del equipo de la ONU, efectivamente. Y los africanos, que lamentablemente sus aviones se caen. Entonces, acá no tiene sentido introducirnos en una aventura como Aeroperú, que perdía $2 millones mensuales, $50.000 por día, de 12 aviones de flota solamente tenía 3 operando, en este momento, porque involucrar al Estado con $300 millones cuando tiene otro tipo de necesidades no tiene sentido. ¿Cuál es la opción? La opción es subastar las rutas. El Estado dice, yo necesito un vuelo semanal para Andahuaylas. Convoca una subasta en cielos abiertos a las diferentes aerolíneas, porque hay 4 o 5 aerolíneas, y lo otorga a aquella aerolínea que le da el mejor servicio al más bajo costo. Eso nos va a costar menos que montar toda una empresa estatal con la cual no vamos a dar la atención debida. Me enseñas. Bien, no está en discusión la inclusión social, sostiene entonces Alejandro Indacochea, profesor de Centrum. Lo que él sostiene es que no es viable, no es económicamente factible hacer una línea aérea estatal, que las experiencias en América Latina han fracasado. Sostiene que Aerolíneas Argentinas pierde $1 millón diarios, en fin. Esto dará para mucha polémica. Quiero referirme a unas opiniones brevemente del señor Pablo de la Flor, quien fuera viceministro de Comercio Exterior y negociador, el primer negociador del TLC todavía durante el gobierno de Toledo, que ha ofrecido estar en Hora 8, pero me parece pertinente algunos comentarios suyos relacionados con la crisis y que están también relacionados con lo que venimos conversando con Alejandro Indacochea. Él dice, la inestable coyuntura internacional aconseja la consolidación de nuestros acuerdos. No es casual que el Perú sea el último país que logró la aprobación de su Tratado de Libre Comercio en el Congreso norteamericano. Colombia, Panamá y Corea llevan varios años esperando en vano. Además, las autoridades comerciales estadounidenses no cuentan ya con la autorización de su Congreso para negociar nuevos acuerdos y la posibilidad de que se puedan reconsiderar los alcances de lo ya acordado es nula. La mejor estrategia, dice Pablo de la Flor, para afrontar la inminente borrasca
pasa por asegurar la competitividad de nuestras empresas exportadoras, generando un entorno facilitador de la actividad y apuntalando los distintos componentes de las cadenas logísticas, cuya ineficiencia generará enormes sobrecostos a los agentes productivos. Esto, sumado a la adecuada administración y aprovechamiento pleno de nuestros acuerdos comerciales, contribuirá sobremanera a que salgamos bien librados de la coyuntura que se avecina. Ojalá que esto sea realidad y, como bien dice Alejandro Indacochea, se den las condiciones para que los capitales vengan al Perú y no sean capitales golondrinos. En fin, el tema es sumamente polémico. Vamos a ir a unos cortes comerciales, vamos a continuar con Alejandro Indacochea y anunciamos al público del país que el día de hoy no estará con nosotros don Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, con quien comentamos siempre temas vinculados con el agro. El día de hoy no estará con nosotros, lo tendremos la próxima semana. Vamos a unos cortes y regresamos. Muy bien, amigos, en relación a la entrevista que tenemos con Alejandro Indacochea, vale la pena mencionar que el premier Salomón Lerner Guitis, ha anunciado, nos parece una medida muy interesante, muy correcta, que se va a nombrar una comisión observadora que hará un seguimiento de la crisis económica financiera mundial, ¿no es cierto?, con la intención de tomar medidas que finalmente terminan favoreciéndonos. Realmente hacemos votos, nos parece una excelente iniciativa. Seguramente en los próximos días estaremos informando y tomando conocimiento de quiénes serán los integrantes de la mencionada comisión. Seguimos con la entrevista con Alejandro Indacochea. Bien, entonces el tema con la aerolínea de bandera, desde tu punto de vista, pasa porque el Estado convoque, digamos, a las empresas que ya están operando y aquella que presente el precio más interesante, digamos, sea la ganadora y que el Estado subsidie, digamos, el resto del costo del pasaje y que ese sería el mejor negocio para el Estado. Y cobra la diferencia, ¿no? Y damos inclusión, damos atención a las zonas alejadas. Se señala que la alternativa es una aerolínea de bajo costo. Ryanair es la aerolínea más importante de bajo costo en Europa. Con $1.000 millones al primer trimestre está perdiendo $45 millones. Quieren involucrarnos al país hoy en día, en el 2011, a comprar una flota de aviones, a introducirnos a una aventura para perder. No tiene sentido. Esa no es la forma de hacer inclusión social. Van a generar un problema más mayor. El dinero que debería destinarse a educación, que debería destinarse a infraestructura, lo vamos a perder en aerolíneas. De acuerdo. Y además, digamos, no es definitivamente una prioridad en el país. Hay defensores a ultranza de las líneas aéreas de bandera, tú lo sabes, el señor Palacín, por ejemplo, quien ha estado en este programa, que en una oportunidad manifestó incluso que se podía armar una línea aérea alquilando aviones, o sea, planteó fórmulas que aparentemente parecían relativamente sencillas. La congresista Susana Vilca, hidalgamente, que fue una de las promotoras en el Congreso pasado de la línea de bandera, hidalgamente reconoció que no tenía una idea todavía muy clara de cómo hacerlo, pero básicamente para ella era un tema, digamos, de orgullo nacional, básicamente el tener la línea aérea de bandera, pero en fin, no tenía, reitero, un conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Lo que indica, pues, que el tema, aparte de que, como tú lo estás explicando, no sería económicamente factible, no es precisamente una prioridad para el país en este momento. Y en este momento sería entrar a una aventura, concentrar los recursos del Estado, no tiene sentido. De acuerdo. Estamos dando soluciones del pasado a problemas del siglo XXI. La clase dirigente en el país tiene que entender que el pasado no solamente no nos sirve, sino hay algo más grave, nos está confundiendo. ENAPU, la Marina Mercante, que ya no existía en el Perú, que son propuestas presidenciales también de su mensaje. ¿Qué piensas? Un cuarto de siglo atrás. No tiene sentido tener una Marina Mercante. ENAPU, ¿cómo? Con el Callao, si tenemos un juicio por cambiar las reglas de juego de la competencia. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Petroperú, de cada 10 pozos que se explora petróleo, solo en uno encuentras. Y perforar un pozo petrolero en la Amazonía cuesta 30, 40 millones de dólares. ¿Vale la pena involucrarnos en una aventura petrolera así? Y en inversión, digamos, en participación en la gestión de proyectos como el gasoducto andino, la participación de Petroperú, ¿no te parece que podría ser interesante, digamos, para que una empresa del Estado tenga también actividad como lo tienen otras empresas del Estado en América? Por ejemplo, Colombia, hay empresas vietnamitas que tengo información y de otros países del Asia que exploran
en América petróleo y gas. No. ¿Tampoco consideras que sería? Tampoco. Que sería Yo considero en otro campo que puede participar Petroperú en asociación. Ya. Pero siempre y cuando hagamos una reforma en las empresas públicas. Petrobras, pongamos, es un monstruo a nivel mundial. Pero Petrobras tiene una estructura de gobierno corporativo, donde los directores no son puestos por el gobierno de turno. No llegan los Almeida, no llegan los León Alegría a Petroperú, a Petrobras. Llega la gente competente y seleccionada en forma independiente. Entonces, primero teníamos que empezar por reformar la estructura de gobierno, lo que se llama gobierno corporativo en las empresas públicas. Si no hacemos eso, vamos a caer. Es otra locura. Va a ser otro botín. Es otro, correcto. Va a ser otro botín. Yo creo que eso grafica un poco la situación y un poco revela, digamos, la falta de propuestas estructuradas, coherentes del gobierno. O sea, existen las ideas fuerza, pero digamos, ni siquiera se nota que ellos tengan una idea cabal de qué hacer. Se señala que el Banco de la Nación va a entrar a dar crédito a aquellos agentes que no son atendidos por el sistema financiero. Vale la pena informarle al presidente que hay 33 microfinancieras y el Perú está rankeado en el puesto número 1 en las microfinanzas. ¿Cómo va a entrar el Estado a alterar el mercado, a jugar de empresario? ¿Cuál es la opción? Estoy de acuerdo que se necesita recursos para esa gente. Subasta el pozo. Toma el posto el Banco de la Nación y lo subasta para que lo administre quien sabe hacer el negocio y lo va a hacer bien. Pero no que entre el Estado a hacer oficinas, a poner burócratas, a hacer toda una infraestructura. Vamos a volver nuevamente al costo cero, ¿te acuerdas del trapecio andino? Una nueva aventura porque el Estado es pésimo cobrador. Bueno, no, evidentemente que sí. Ahora, ya te hago una pregunta, sacándote un poco digamos, de tu rol de académico, ¿no? ¿Tú crees que este silencio presidencial, fíjate, de casi 2 semanas, en que el presidente electo no sale, no hace declaraciones, cosa curiosa, porque todos sus antecesores eran muy locuaces, puede ser de repente el preludio de que el hombre está preparando un mensaje, digamos, para poner los pies sobre la tierra y hacer, digamos, lo que el sentido común obliga en este momento? Mira, yo confío en que sea un periodo de retiro y de reflexión, que ya entiendan que la campaña electoral terminó. Y se ha dado cuenta que el problema es complejo, que gobernar no es volver al pasado, que hay que dar propuestas actuales, realistas. Más aún, tenemos una crisis internacional que no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar y su real alcance. Esto va a tener impacto en los próximos años. Si a ese contexto le agregamos inestabilidad política, incertidumbre, simple y llanamente vamos a complicar las cosas, vamos a retroceder. No me preocupa este año vamos a crecer. Si hemos crecido fuertemente en el primer semestre, vamos a terminar con un 6%. Lo que me preocupa son los años venideros, la inversión. Bien, amigos, realmente creo que es una sustanciosa entrevista la que estamos teniendo con Alejandro Indacochea. Se ha realizado entre las 7:30 y 8 de la noche del día de hoy, que por razones de trabajo la grabamos antes. Vamos a continuarla ya en la última parte. Con relación al tema de la actividad empresarial de Petroperú, Alejandro Indacochea manifiesta ciertos cuestionamientos, ciertas reticencias. Reconoce que, en buena cuenta, cambiando el régimen de las empresas estatales, cabría la posibilidad, según él, de asignarle un rol empresarial a Petroperú. En el aspecto de la exploración, más bien, se mantiene crítico, sostiene que sería muy costoso en este momento hacer actividad de exploración. Y dicho sea de paso, de la misma idea fue Aurelio Ochoa, el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Hasta la semana pasada parte del equipo de Hora 8 venía todos los miércoles. Lamentablemente ahora es funcionario público, es director de Perú Petro, ya no podrá venir con la periodicidad que venía antes, pero manifestó que efectivamente el tema de la exploración no podía ser un tema que lo debiera asumir Petroperú en el corto plazo, al menos, que se tenían que reunir ciertas condiciones, con lo cual estamos encontrando coherencia entre lo que sostiene un poco Alejandro Indacochea y que su visión no deja de ser bastante certera en muchos aspectos. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos. Bien, amigos, antes de continuar con la entrevista con Alejandro Indacochea, es bueno informar que ya es casi un hecho el nombramiento de Tania Quispe como jefe de la SUNAT. Se trata de una profesional
de muy alto nivel, de excelentes antecedentes académicos, profesionales, está vinculada familiarmente con Nadine Heredia, tema que ha despertado muchas polémicas y cuestionamientos de diversos sectores. Es bueno que se sepa también que Alberto Arias Minaya, quien fuera jefe de la SUNAT y hombre que formaba parte del equipo de Gana Perú, aparentemente se distanció y ya no estaría, según nos han informado, cosa que no sorprende, y que era el candidato, si se quiere, natural para ser nuevamente jefe de la SUNAT. En fin, de esto estaremos informando la próxima semana y seguramente Alberto Arias estará con nosotros. Continuamos con la entrevista con Alejandro Indacochea, profesor de Centrum, Escuela de Negocios de la Universidad Católica y director de Indacochea Empresa. La inversión. Hay 42.000 millones de dólares de proyectos de inversión en minería 2010 al 2015 anunciados, de los cuales alrededor de 12.000 o 15.000 simplemente no diría que se han caído, sino están en compás de espera que se define el tema de las regalías. Es un tema en el cual se tiene que dar un tratamiento muy serio, respetando la estabilidad jurídica como país y viendo cómo competimos con otros países, sin ninguna carga ideológica, de acuerdo con cambiar el sistema de regalías a un sistema que se pague no sobre los ingresos, sino sobre las utilidades, como lo hace Chile. Totalmente de acuerdo. Tenemos que repensar con otras fórmulas, ¿por qué no dar participación accionaria? Como lo hacen en Alaska, cuando fueron a los habitantes a pedirles que les vendan las tierras, señalaron que las tierras no se vendían porque eran de Dios. Entonces los habitantes de Alaska tienen una participación accionaria y tienen un directorio que los representa. Pero tenemos que repensar el país bajo fórmulas, digamos, competentes, competitivas. Empezando el término sobre ganancias. Yo no he encontrado un solo libro de economía que me defina sobre ganancias. Yo estudié ganancias y pérdidas. ¿Quién es el genio que descubrió las sobreganancias? También tendría que ver sobre pérdidas. Esa es una apreciación subjetiva. Para mí sobreganancias es arriba de $500. Para un menesteroso sobreganancias arriba de $10. Y para un magnate es 1.000.000. Entonces, ¿cómo vamos a definir esos términos? Entonces, creo que tenemos que sincerar las cosas, lo que se ofreció en campaña electoral, a la luz de una nueva realidad. Alejandro, volviendo nuevamente al tema de la crisis económica mundial, yo quería que nos ilustres sobre dos aspectos, ¿no? Uno, el concepto de que no es cierto que estamos blindados, no es cierto que la economía peruana está blindada, es un tema que, digamos, quisiera que nos lo expliques un poco. Y en segundo lugar, ¿cuáles serían las reformas pendientes que es imperioso empezar a implementarlas en el corto plazo? Mira, hoy día en el mundo global, lo que sucede en cualquier centro financiero en el mundo tiene implicancias en cualquier otro país al margen de la distancia geográfica. Los estudiosos dicen la muerte de la distancia, ya no hay distancia. Y lo vemos hoy día. Pasa algo en Wall Street y está rebotando de inmediato acá. En ese contexto no hay opción para llaneros solitarios. ¿Cómo un país como el nuestro, cómo va a estar blindado? Tenemos buenos indicadores, un buen balance, una buena línea de base para el actual gobierno, ojalá que se mejore. Y eso esperamos, porque hay una línea de base con un nivel de reservas de más de 50.000 millones de dólares, crecimiento el doble de América Latina, 15 TLCs, grado de inversión. Entonces, si bien estamos en buena situación, no hay opción para mantenernos aparte. Recordemos lo que pasó con Alan García. El 2008 nos dijo que el país estaba blindado y a los pocos meses tuvo que reconocer que la crisis nos está afectando. De acuerdo. Reformas pendientes de imperiosa y urgencia y necesidad de ejecutarlas. Educación. Prioritario educación. No podemos competir en el siglo XXI estando a la saga de la educación mundial. La OCDE publica una prueba PISA. Y en esa prueba PISA de 67 países estamos en comprensión de lectura y en actitud matemática en puestos 63 y 65. De 67 países. 80% de nuestros alumnos de primaria no entienden lo que leen. Por favor, esa reforma educativa es imperativa. No se logra duplicando el sueldo de maestros como ofreció un candidato, ni se logra construyendo aulas como dijo Fujimori. Se logra realmente con una verdadera revolución educativa de base. No hay derecho para seguir manteniendo la pobreza, manteniendo a los pobres en esa pobreza con una educación de tan baja calidad. Reforma y modernización del Estado. Los ministerios se crean en camino, cada presidente crea. Las funciones se superponen. Inversión lo ven varios ministerios. Tenemos que repensar el Estado para el siglo XXI. No podemos crear los ministerios en función de los amigos para crear un nuevo ministerio.
Si no, tenemos que hacer una reforma a fondo de lo que necesitamos. ¿En cuánto tiempo se podría materializar esta reforma del Estado? Es un trabajo que teníamos que empezar ya, modernización del Estado. Hablas dentro de ello reformar el legislativo, un legislativo que no legisla, un sistema de renovación por tercios. Más del 60% de las leyes y las más importantes salen del Ejecutivo. Por otro lado, no hay requisitos mínimos para llegar al Congreso. Y un judicial que no funciona tampoco, que es terrible. ¿Quién reforma a los reformadores? Y lo mismo en la Policía Nacional. Entonces, estas son a grandes rasgos, digamos, las reformas más importantes en lo que se refiere a educación, salud, en lo que se refiere a la reforma y modernización del Estado, reestructurar los programas sociales y entrar con una política evidentemente de futuro del siglo XXI, ¿no? No mirando hacia atrás, ni mirando alianzas que simplemente no nos condujeron a nada. Estamos hablando de mínimo 2 años, por dar un tiempo, digamos. Estamos hablando todo el periodo gubernamental. Yo hubiera esperado en el mensaje que el presidente nos diga, miren, tomo este 28 de julio y estos son mis indicadores. La pobreza debe ser reducida a tanto. Vamos a crecer per cápita en tal. No va a haber desnutrición infantil a tal nivel. Eso no ha habido. Es un mensaje etéreo, genérico y fue confrontacional. No tenía sentido iniciar así. Bien, amigos, hemos escuchado la entrevista realmente muy sustanciosa con Alejandro Vitacochea. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con algunos comentarios finales.